Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 5. Capítulo 14. El iluminado salón de la mansión de los Besújov estaba repleto de gente. Anatol permanecía junto a la puerta, sin duda esperando la llegada de Natasha. Cuando ésta se produjo, enseguida se le acercó y no se apartó de ella durante toda la tarde. Nada más verle, esa misma desagradable sensación de temor y de ausencia de barreras la invadió de nuevo. Mademoiselle Georges lucía un chal de color rojo sobre uno de sus hombros y estaba de pie en medio del salón. Miró severa y sombríamente a su público y comenzó a recitar el monólogo de Phèdre, en el que ya alzando la voz, ya susurrando, levantaba su cabeza con solemnidad. Todos susurraban: admirable, divino, maravilloso. Pero Natasha no acertaba a comprender ni a oír nada. No veía nada hermoso, excepto las magníficas manos de Mademoiselle Georges, las cuales, no obstante, eran demasiado regordetas. Estaba sentada casi al final, y Anatole se encontraba detrás de ella. Asustada, esperaba algo. A veces sus ojos se encontraban con los de Pierre, que estaban severamente fijos en ella, y que siempre se apartaban cada vez que tropezaban con su mirada. Después del primer monólogo, todos los presentes se levantaron y rodearon a Mademoiselle Georges, expresándole su admiración. «¡Qué bella es!», dijo Natasha, por decir alguna cosa. «No me lo parece cuando la miro a usted», dijo Anatole. «Ahora ha engordado. ¿Ha visto su retrato?» «No, no lo he visto». «¿Desearía verlo? Está en aquella habitación». «Ah, sí. Véanlo», dijo Helene al pasar junto a ellos. Anatole enseñóselo a la condesa. Se levantaron y entraron en la galería de cuadros contigua. Anatole cogió el candelabro de bronce de 3 velas e iluminó el retrato. De pie junto a Natasha, sosteniendo en alto el candelabro con una mano, Anatole inclinaba la cabeza y miraba su cara. Natasha deseaba contemplar el retrato, pero le daba vergüenza fingir. El retrato no le interesaba en lo absoluto. Bajó la mirada y luego miró a Anatole. «No veo nada. No tengo nada que ver en el retrato», parecían decir sus ojos. Él, sin bajar el candelabro, rodeó a Natasha con su brazo izquierdo y le dio un beso en la mejilla. Ella, sintiendo miedo, se quitó de encima su brazo. Deseaba decir alguna cosa y que estaba ofendida, pero no podía, y no sabía cómo. Estaba a punto de llorar, y ruborizada y temblando, salió apresuradamente de la sala. «Una palabra, solo una, por amor de Dios», decía Anatole saliendo tras ella. Natasha se detuvo. Tan necesario le era que él dijera esas palabras que hubiese explicado lo sucedido. «Natalie, una palabra, solo una palabra», no cesaba de repetir. Pero en ese instante se oyeron unos pasos, y Pierre e Ilya Andreevich, acompañados de una dama, entraron también en la galería. En el transcurso de la velada,
Anatol Kuragin tuvo tiempo de decirle a Natasha que la amaba, pero que era un hombre desgraciado porque no podía acudir a su casa de visita. No dijo el motivo, y Natasha no se lo preguntó. Le suplicó que visitara a su hermana para así poder verla, al menos de vez en cuando. Natasha le miró asustada y no respondió nada. Ni siquiera ella misma comprendía qué era lo que estaba pasando. Mañana se lo diré. Después de aquella tarde, Natasha no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Ya hacia la madrugada, decidió que nunca había amado al príncipe Andrei, sino solamente a Anatol, y así se lo diría a todos, a su padre, a Sonia y al príncipe Andrei. Su actividad psicológica interna, que contrahacía las causas razonables al amparo de los hechos consumados, le condujo a pensar: si después de esto he podido al despedirme responder con una sonrisa a su sonrisa, si he podido admitir que desde el primer instante le he amado siempre solo por ser caballeroso y magnífico, y que nunca he querido al príncipe Andrei. Pero un cierto temor le envolvió al pensar cómo podría decir lo que pensaba. Al día siguiente por la tarde recibió a través de una doncella una apasionada carta de Anatol, en la que le pedía que contestase a la pregunta de si le amaba o no, si debía morir o vivir, y si deseaba confiar en él. En caso afirmativo, la esperaría al día siguiente por la tarde junto a la puerta del servicio, y se la llevaría para casarse canónicamente en secreto con ella. Si no, entonces no podría seguir viviendo. Todas estas viejas palabras, estudiadas y copiadas de alguna novela, a Natasha le parecieron nuevas, y que sólo podían referirse a su caso concreto. Pero por mucho que considerase que en su interior ya estaba todo decidido, no respondió ni dijo nada a la doncella, para que así ésta no le dijera nada a nadie. Antes que nada, era necesario escribir al príncipe Andrei. Se encerró en su cuarto y comenzó a escribir una carta. Tenía usted razón cuando hablaba de que podía desenamorarme. No puedo dejar de desenamorarme de usted. Su recuerdo nunca se me podrá borrar de la memoria, pero amo a otro. Amo a Kuragin, y él me ama. Natasha detuvo aquí su escritura y se puso a pensar. No podía terminar de escribir esa carta. Resultaba estúpido y no debía de ser así. Después pensó durante largo rato. El tormento de la duda, el miedo, el secreto que había decidido no confiar a nadie y una noche insomne terminaron por doblegarla. Tras recibir la carta y mandar de vuelta a la doncella, cayó dormida en el diván con la ropa puesta y con la carta entre las manos. Sonia, que no sospechaba nada, entró en la habitación de puntillas como un gato, se acercó a Natasha, le extrajo la carta de entre los dedos y la leyó. Al leer la carta, Sonia no pudo creer lo que estaban viendo sus ojos. Mientras leía, miraba cómo dormía Natasha, como buscando en su rostro una explicación, y no la encontró. Su cara era bonita y dulce. Cogiéndose del pecho para no perder el aliento, Sonia puso de nuevo la carta entre sus dedos, tomó asiento y comenzó a pensar. El conde no se hallaba en la casa, y su tía era una vieja beata que no podía ofrecer ninguna ayuda. Hablar con Natasha resultaría horroroso. Sonia sabía que la contradicción únicamente reafirmaría a Natasha en sus intenciones. Pálida y temblando toda de miedo y emoción, Sonia se fue de puntillas a su habitación, donde se ahogó en lágrimas. ¿Cómo he podido no darme cuenta de nada? ¿Cómo ha podido esto llegar tan lejos? Sí, se trata de Anatol Kuragin. ¿Y por qué no viene a casa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Es posible que la quiera engañar? ¿Es posible que ella ya haya olvidado al príncipe Andrei? Y lo más espantoso de todo era pensar que si él la engañaba, ¿qué haría el gentil y noble Nikolai cuando se enterase del asunto?
Así que esto es lo que significaba su cara de hoy, agitada, decidida y poco natural. Pero no es tiempo de suposiciones, sino de actuar. ¿Pero cómo? Como mujer, y especialmente con su carácter, a Sonia se le ocurrieron algunas argucias para obrar indirectamente. Esperar, seguir sus movimientos, tirarle de la lengua e intervenir en el momento decisivo. Pero quizás se amen. ¿Qué derecho tendría yo a inmiscuirme? ¿Ir a contárselo al conde? No, el conde no debe saber nada. Dios sabe cómo reaccionaría ante una noticia así. Podría escribir a Anatol Kuragin y exigirle una explicación honesta y franca. Pero si pretende engañarla, ¿quién le ordena que venga a casa? Y dirigirme a Pierre, la única persona a la que yo podría confiarle el secreto de Natasha, es embarazoso. ¿Y qué hará? Pero de un modo u otro, Sonia sentía que había llegado el momento de recompensar todo lo bueno que la familia Rostov había hecho con ella, librándoles de la desgracia que se cernía sobre ellos. Lloraba de alegría al pensar en ello, y de amargura al pensar en la calamidad que Natasha se estaba labrando. Tras muchas vacilaciones, tomó una decisión. Recordó las palabras del príncipe Andrei acerca de a quién dirigirse en caso de desgracia. Volvió a su habitación, donde seguía durmiendo Natasha, cogió la carta y escribió una nota en nombre propio para Besújov, en la que incluyó las líneas que había empezado Natasha. Le pedía a Pierre que ayudara a su prima y a ella a explicarse con Anatol y averiguar el motivo de sus relaciones secretas y sus intenciones. Natasha se despertó y al no encontrar la carta, le preguntó a Sonia con esa decisión y ternura que se producen al despertar. ¿Has cogido la carta? Sí, respondió Sonia. Natasha miró interrogativamente a Sonia. No, Sonia, no puedo. Soy tan feliz, dijo Natasha. No puedo ocultarlo por más tiempo. Ya lo sabes, Sonia, nos amamos. Sonia, Palomita, él me lo ha dicho. Me escribe. Sonia, como si no pudiese creer lo que oía, miraba a Natasha con ojos desorbitados. ¿Y Volkonsky? Preguntó. Ay, Sonia, aquello no era amor. Estaba equivocada. Ay, si pudiera saber lo feliz que soy y cuánto le amo. Pero, Natasha, ¿de veras crees que puedes cambiar a Volkonsky por él? Por supuesto. Tú no sabes cómo me ama. Mira, aquí lo escribe. Natasha, ¿de verdad que lo otro ha terminado del todo? Ay, no comprendes nada, contestó Natasha, sonriendo alegremente. Pero, alma mía, ¿cómo puedes rechazar al príncipe Andrei? Ay, Dios mío, ¿acaso hice alguna promesa? Dijo Natasha. Pero, vida mía, querida, piénsalo. ¿Qué es lo que cambias y para qué? ¿Acaso te ama? Natasha solo acertó a sonreír con desprecio. ¿Y por qué no viene de visita a casa? ¿A qué viene tanto misterio? Piensa qué tipo de persona es Anatol. ¡Ay, qué ridícula te pones! Ahora él no puede anunciarlo a todos. Me ha pedido que así sea. ¿Y por qué? Natasha se turbó. Evidentemente, por primera vez, le había asaltado esa misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiere. No lo sé. Debido a su padre, seguramente. Pero, Sonia, tú no sabes qué es el amor. Pero Sonia no se sometía a la expresión de felicidad que irradiaba del rostro de su amiga. La cara de Sonia reflejaba temor, aflicción y decisión. Continuó haciendo preguntas a Natasha con severidad. ¿Qué es lo que puede impedirle anunciar su amor y pedir tu mano a tu padre si es que te has desenamorado de Volkonsky? Preguntó Sonia. No digas tonterías, interrumpió Natasha. ¿Qué padre puede impedírselo? ¿En qué es nuestra familia peor que la suya?
Natasha, eso no es cierto. No digas tonterías. No comprendes nada de nada, dijo Natasha, sonriendo con aspecto de creer con toda seguridad que si Sonia pudiese hablar con Anatol del mismo modo que hablaba ella, no haría unas preguntas tan estúpidas. Natasha, no puedo dejar así las cosas. No lo permitiré. Hablaré con él, prosiguió hablando Sonia, asustada. Pero, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, por Dios? Gritó Natasha, obstruyéndole el paso, como si Sonia fuese ya a hablar con él. ¿Quieres mi desdicha? ¿Quieres que se marche y que... Le diré que una persona noble, comenzó Sonia. Bueno, yo misma se lo diré hoy por la tarde, por muy mezquino que resulte de mi parte. Pero hablaré con él y se lo preguntaré todo. ¿Que no es una persona noble? Si tú le conocieras, dijo Natasha. No, no te comprendo, contestó Sonia, sin prestar atención a que Natasha había empezado a llorar de repente. Su conversación quedó interrumpida cuando las llamaron a comer. Después de la comida, Natasha se puso a pedir a Sonia la carta. Natasha, enfádate conmigo si quieres, pero he escrito una carta al conde Besújov y se la he enviado. Le he rogado que pida explicaciones a Anatol. ¡Qué cosa más estúpida y más vil! Gritó enojada Natasha. Natasha, o bien cuenta sus intenciones, o bien que renuncie a ti. Natasha prorrumpió en sollozos. Me rechazará, y yo no podré vivir. Y si tú vas a continuar así, me marcharé de casa, y será peor. Natasha, no te comprendo. ¿Qué estás diciendo? Si ya te has desenamorado del príncipe Andrei, piensa en Nikolai y en lo que pensará cuando se entere de esto. No quiero nada de nadie. No amo a otro que no sea él. ¿Cómo te atreves a decir que no es una persona noble? ¿Acaso no sabes que le amo? Gritó Natasha. Natasha, tú no le quieres, dijo Sonia. Cuando una persona ama, se convierte en bondadosa. Y tú te enfadas con todos y no sientes lástima ni por el príncipe Andrei ni por Nikolai. No, alma mía, Sonechka, yo quiero a todos y siento lástima por todos, pero le quiero tanto y soy tan feliz con él que ya no puedo separarme de él, respondió Natasha, llorando ahora lágrimas de bondad. Pero debes hacerlo. Deja que aclare sus intenciones. Piensa en tu padre y en tu madre. Ay, no me lo digas. Calla, por Dios, calla. Natasha, ¿deseas echarte a perder? Besújov también dice que no es una persona honesta. ¿Por qué has hablado con él? Nadie te lo ha pedido. No puedes entender nada de esto. Eres mi enemiga. Para siempre. Natasha, arruinarás tu vida. Y la arruinaré. La arruinaré con tal de que no me atosiguéis. Será a mí a quien le vaya mal. Así que dejadme en paz. Y Natasha, rabiosa y sumida en lloros, se marchó a su cuarto. Tomó la carta que había empezado y añadió: Estoy enamorada. Adiós y perdóneme. Se le entregó a una doncella y ordenó que la llevaran a la oficina de correos. También escribió otra carta a Anatol, en la que le pedía que acudiese en su busca por la noche y se la llevase de allí, porque ya no podía vivir en su casa. Al día siguiente no se recibieron noticias ni de Anatol ni de Pierre. Natasha no salía de su habitación. Decía que estaba enferma. Por la tarde se presentó Pierre. Capítulo 15. Después de su primera cita con Natasha en Moscú, Pierre tenía la sensación de no gozar en su presencia de libertad ni tranquilidad, por lo que había decidido no visitarles. Pero Helene había traído a su casa a Natasha y Pierre con la sensibilidad de un enamorado. Se atormentaba contemplando sus relaciones. Pero, ¿qué derecho tenía él para inmiscuirse en ese asunto? Además, tenía la sensación de no ser imparcial en ese aspecto. Decidió no ver a ninguna de las dos. Tras recibir la carta de Sonia,
La primera sensación que experimentó fue de alegría, por mucho apuro que le diera reconocerlo. Se alegraba de que el príncipe Andrei no fuera más feliz que él. Esa sensación duró un instante. Después sintió lástima por Natasha, capaz de amar a una persona como Anatol, al que tanto despreciaba. Luego, no acertó a comprender aquel asunto. Sintió pánico por Andrei, y aún más por la responsabilidad que había recaído en él. Como consuelo, le sobrevino instantáneamente el lúgubre pensamiento de la futilidad y la poca durabilidad de todo, y trató de despreciar a todos. Pero no podía dejar ese asunto. La infidelidad de Natasha a Andrei le martirizaba como si la hubiese sufrido en sus carnes, y con más intensidad, si cabe, que la de su propia esposa. Y al igual que al enterarse de la traición de su esposa, experimentó un sentimiento de repugnancia, aunque tímido, hacia el hombre que era la causa del engaño y cólera contra lo culpable. Odiaba a Natasha, pero había que decidirse a hacer algo. Ordenó enganchar los caballos y marchó a buscar a Anatol. Pierre lo encontró con los cíngaros. Estaba alegre, guapo, sin su levita, y con una cíngara sentada sobre sus rodillas. En la sala del piso de abajo estaban cantando y danzando en medio de una sonora algarabía. Pierre se acercó a Anatol y le llamó aparte. «Vengo de parte de los Rostov», dijo Pierre. Anatol se turbó y enrojeció. «¿Y qué? ¿Qué?» Pero Pierre estaba aún más turbado que él y no le miraba a los ojos. «Querido mío», comenzó, «usted sabe que Andrei Volkonsky, que es amigo mío, está enamorado de esa muchacha. Soy buen amigo de la familia y desearía conocer sus intenciones». Pierre miró a Anatol y quedó asombrado por la expresión de preocupación y aturdimiento que reflejaba su rostro. «Pero, ¿qué es lo que sabes tú?» «¿Qué?», dijo Anatol. «Ay, todo esto es tan estúpido. Es Dólokhov el que me ha embrollado en esto. Sé que te permitiste escribir esta carta y que cayó en manos de la servidumbre». Anatol agarró la carta y se la arrancó de las manos. «Lo hecho está. Eso es todo», dijo Anatol amoratándose. «Está bien, pero se me ha encomendado averiguar cuáles son tus intenciones. Si quieren obligarme a casarme», habló Anatol revolviendo la carta, «entonces ten presente que yo no estoy obligado a bailar al son que me tocan. Natasha es libre. Ella misma me lo ha dicho. Si me ama, pues peor para Volkonsky». Pierre resolló con dificultad. Ya había surgido en él esa duda metafísica sobre la posibilidad de la justicia y la injusticia, ese tornillo que no lograba ajustar. Luego sintió una envidia y desprecio tales por Anatol que se afanó por mostrarse especialmente dulce con él. Tiene razón. Ella es la culpable, pensaba. De todos modos, contéstame con franqueza. Después iré a verles. ¿Y qué podré decirles? ¿Tienes intención de pedir su mano?, susurró Pierre sin alzar la mirada. Desde luego que no, dijo Anatol, más atrevido cuanto más tímido se mostraba Pierre. Pierre se levantó y entró en una sala en la que estaban los invitados y los cíngaros. Estos le conocían y sabían de su generosidad. Comenzaron a honrarle dedicándole canciones. Iliushka empezó a bailar. Levantó una mano y le acercó una guitarra. Pierre le dio algo de dinero y le sonrió. Iliushka no tenía culpa de nada y danzaba estupendamente. Pierre se bebió el vino que le sirvieron y permaneció en esa compañía más de una hora. Lleva razón. Ella es la culpable, pensó, y con estos pensamientos acudió a la casa de los Rostov. Sonia le recibió en el salón y le contó que la carta ya estaba escrita. El anciano conde se lamentaba del lío en el que habían metido sus chicas y no comprendía qué era lo que sucedía a Natasha. «¿Cómo que no, papá? ¿No comprende lo que he dicho?
decía Sonia volviéndose a Pierre. Kuragin ha hecho una proposición de matrimonio. Bueno, ella la ha rechazado, pero el asunto la ha apesadumbrado. Sí, sí, confirmó Pierre. Tras conversar un rato, el conde se marchó al club. Natasha no había salido de su habitación y no lloraba, sino que permanecía sentada con la mirada fija al frente. No comía, no dormía, no decía nada. Sonia le rogó a Pierre que pasara a verla y que hablase con ella. Pierre entró en su habitación. Natasha estaba pálida y temblorosa. Pierre comenzó a sentir lástima por ella. Ella le miraba ásperamente, sin sonreír. Pierre no sabía cómo empezar a hablar ni qué decir. Sonia habló primero. Natasha, Pierre Kirílovich lo sabe todo. Ha venido a decirte que... Natasha se volvió con ojos curiosos, como preguntando si se trataba de un amigo o de un enemigo en relación a Anatol. Por sí mismo, Pierre no existía para ella. Él percibió ese detalle, y al ver su mirada y su rostro enflaquecido, comprendió que Natasha no era culpable de aquella situación. Entendió que estaba enferma y comenzó a hablar. Natalia Ilyinichna, dijo bajando los ojos. Acabo de verle y hablar con él. ¿Así que no se ha marchado? Exclamó con alegría Natasha. No. Pero eso es algo indiferente para usted porque no la merece. No desea ser su marido. Y yo sé que usted no quiere hacer desgraciado a mi amigo. Ha sido un arrebato, un error momentáneo. Usted no puede amar a una persona mala e insignificante. Por Dios, no me hable mal de él. Pierre le interrumpió. Natalia Ilyinichna, piénselo. Su felicidad y la de mi amigo dependen de lo que decida usted. Aún está a tiempo. Natasha sonrió maliciosamente y pensó, ¿acaso esto puede ser así? ¿Y acaso pienso en Volkonsky como él quiere que piense? Natasha Ilyinichna es insignificante, malo. Es mejor que todos vosotros, interrumpió de nuevo Natasha. Si no, no nos molestáis. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sonia, ¿por qué me has hecho esto? Marchaos. Y comenzó a sollozar con la desesperación con la que se lloran las penas de las que uno mismo se siente causa. Pierre se disponía a decir algo, pero ella le gritó, «Váyase, váyase». Fue en ese preciso momento cuando Pierre sintió de veras lástima por ella. Había comprendido que no tenía la culpa de lo que le habían hecho. Pierre se fue al club. Nadie sabía nada de lo que se cosía en su interior y en casa de los Rostov. Le resultaba extraño. Todos ocupaban sus sitios, jugando a las cartas. Le saludaron. Un lacayo llevó una vela al sitio habitual de Pierre y le informó de que el príncipe estaba en el restaurante. El lacayo sabía quiénes eran los amigos de Pierre. Pero Pierre no leyó, no conversó con nadie y ni siquiera cenó. ¿Dónde está Anatol Vasilievich?, preguntó al portero cuando hubo regresado a casa. No ha venido. Trajeron una carta de los Rostov y la han dejado aquí. Avíseme en cuanto venga. A sus órdenes. Hasta bien entrada la noche, antes de acostarse, Pierre estuvo paseando por su habitación como un león enjaulado. No se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo hasta que a las 3 de la mañana su ayudante de cámara entró y le avisó de la llegada de Anatol Vasilievich. Pierre se detuvo para cobrar aliento y fue a verle. Anatol, a medio desvestir, estaba sentado en el diván. El lacayo le estaba ayudando a quitarse las botas, y él sostenía entre sus manos la carta de Natasha, que leía sonriendo. Estaba enrojecido, como siempre después de una juerga, pero con la lengua y las piernas firmes. Solo tenía hipo. Sí, tiene razón, pensó Pierre contemplándole. Se acercó a él y se asentó a su lado.
Ordénale que salga, dijo mirando al lacayo. El lacayo abandonó la estancia. Vengo otra vez a hablar de... Desearía conocer, dijo Pierre. ¿Por qué te entrometes? No te diré ni te enseñaré nada, contestó Anatole. Lo lamento, querido mío, dijo Pierre, pero es imprescindible que me entregues esa carta. Eso en primer lugar. Le quitó la carta de las manos, reconoció la caligrafía, la arrugó, se la metió en la boca y comenzó a masticarla. Anatole quiso impedirlo, pero no llegó a tiempo. Percatándose del estado en que Pierre se encontraba, optó por no decir nada. Pierre no permitió que hablara. No emplearé la violencia. No tema. Se levantó, cogió unas pinzas de la mesa y empezó febrilmente a doblarlas y romperlas. En segundo lugar, debes marcharte esta misma noche, dijo él. Pero escúchame, dijo tímidamente Anatole. Es muy descortés por mi parte lo que estoy haciendo, pero no solo debes marcharte de mi casa, sino de Moscú, y además hoy mismo. ¿Sí? Sí. Y en tercer lugar, nunca deberás decir una palabra acerca de lo que ha pasado entre tú y esa desgraciada. Y no deberás dejar que te vea. Anatole frunció el ceño, bajó la mirada y guardó silencio. Medrosamente miraba a Pierre. Eres un muchacho noble y bueno, dijo de súbito con voz temblorosa Pierre, respondiendo a esa mirada tímida. Así debe ser. No tengo por qué explicarte el motivo, pero así debe ser, querido. Pero, ¿por qué te has puesto así? Preguntó Anatole. ¿Por qué? Gritó Pierre. ¿Por qué? ¿Pero quién te crees que es ella? ¿Una muchachita sin más o qué? Es una canallada. Para ti es una diversión más, pero has llevado la desgracia a una familia. Te lo ruego. No fueron las palabras de Pierre, sino su tono, lo que convenció a Anatole, que seguía mirándole con timidez. Sí, dijo. Se lo dije a Dólokhov. Él es quien me incitó a hacerlo. Quería llevársela. Yo le dije que después... ¡Canalla!, gritó Pierre. ¿Él? Quiso decir algo más, pero se calló. Comenzó a resoplar por la nariz y miró fijamente a Anatole. Este conocía ese estado y su terrible fuerza física, por lo que se apartó de él. Ella es un encanto, pero si las cosas son como dices, está todo acabado. Pierre no hacía más que resoplar como una gaita hinchada y continuaba callado. Sí, es así. Tienes razón, dijo Anatole. No hablemos más del asunto. Ten presente, querido mío, que no haría este sacrificio por nadie, excepto por ti. Me voy. ¿Me das tu palabra?, preguntó Pierre. Te doy mi palabra. Pierre salió de la habitación y envió a Anatole un lacayo con dinero para el viaje. Al día siguiente, Anatole pidió un permiso y marchó para San Petersburgo. Sexta parte. Capítulo 1. En la primavera del año 1812, el príncipe Andrei estaba en Turquía en el ejército, el mismo al que tras Prozorovsky y Kamensky había sido destinado Kutuzov. El príncipe Andrei, cuya opinión sobre el ejército había cambiado mucho, rechazó el puesto en el Estado Mayor que le ofreció Kutuzov y entró en el frente en el regimiento de infantería con el cargo de comandante de batallón. Después de la primera acción, le ascendieron a coronel y le asignaron un regimiento. Consiguió lo que deseaba, actividad, es decir, librarse de la sensación de ociosidad y además soledad. A pesar de que se consideraba muy cambiado desde la batalla de Austerlitz y la muerte de su esposa, a pesar de que realmente había cambiado mucho desde entonces, para los demás, para los colegas, los subordinados e incluso para los mandos, seguía resultando una persona igual de orgullosa e inaccesible que antes, solo con la diferencia de que su orgullo
no era ahora ofensivo. Los subordinados y los compañeros sabían que era un hombre honrado, valiente y con algo peculiar. Despreciaba a todos por igual. Nada causa tanto desprecio como la aspereza, ni tanta admiración como la firmeza. Encontraba en el regimiento más soledad, no solamente que en su aldea, sino más de la que hubiera podido hallar en un monasterio. La única persona que conocía su pasado y sus penas era Piotr, su ayuda de cámara. Todos los demás eran soldados, oficiales, gente con la que se encontraba hoy y con los que se comparte el campo de batalla, pero a los que probablemente nunca verás cuando dejes el regimiento. Ellos te miran, y tú les miras, sin conciencia del pasado y del futuro, y por esa razón, de un modo especialmente sincero, amistoso y humano. Además, el comandante del regimiento estaba situado en un puesto solitario. Le querían, le llamaban nuestro príncipe. Le querían no porque fuera recto, atento, valiente, sino principalmente porque no le avergonzaba asumir sus culpas. Así de evidente era que él, nuestro príncipe, se encontraba por encima de los demás. El ayudante de campo, el ayuda de cámara, el comandante del batallón, apocados, entraban en su siempre elegante, arreglada y limpia tienda, donde él, limpio, delgado, siempre tranquilo, estaba sentado en la acostumbrada silla y les avergonzaba informarle de las necesidades del regimiento, como si temieran distraerle de sus importantes lecturas o reflexiones. No sabían que sus lecturas eran de Schiller, y las reflexiones eran ensoñaciones sobre el amor y la vida en familia. Llevaba bien los asuntos del regimiento, precisamente porque la mayor parte de sus fuerzas estaban puestas en sus ensoñaciones y a las cuestiones del ejército solo dedicaba una atención insignificante, negligente y mecánica. Como siempre sucede, las cosas iban bien porque no se ponía en ellas demasiado celo. El 18 de mayo del año 1812, el Estado Mayor y su regimiento se encontraban en Oltenitz, a orillas del Danubio. No había actividad militar. Después de vigilar desde por la mañana el batallón que llegaba, fue a pasear en caballo como siempre hacía, y después de haber recorrido 6 verstas, se acercó a la aldea moldava de Butcheta. Allí era día de fiesta. El pueblo, bien alimentado, bebiendo vino, sureños, todos vestidos con blusas de cáñamo, celebraban la fiesta. Las muchachas, que jugaban al corro, le miraron y continuaron jugando. Cantaban alegre, melódica y afectadamente. Una gitana con firmes pechos bajó la blusa blanca de cáñamo abigarrada y feliz. Un gitano pequeño, encorvado y lleno de adornos. Se asustaron al ver al militar y se apretaron el uno contra el otro. Les compró unas nueces, pero no se las comió. Estaba alegre, sonreía, pero se puso tan triste que le dio miedo. Se encontraba en ese estado de viva observación en el que se encontrara en el campo de Austerlitz y con los Rostov. Se internó en el bosque. Las tempranas hojas de los robles, la sombra y la luz ondulaban en el aire cálido y perfumado. Los oficiales pensaban que estaba observando la posición, pero él no sabía qué era lo que le sucedía. Envió una guía y se alejó apresuradamente para que nadie le viera. Tenía ganas de llorar. Ay, pensaba él, sinceridad y amor, y un camino fiel y feliz en la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se bajó del caballo, se sentó en la hierba y se echó a llorar. El bosque cálido y perfumado, la gitana de los firmes pechos, el alto cielo y las fuerzas de la vida y el amor y Pierre y la humanidad. Natasha, sí, Natasha. La amo más que a nada en el mundo. Amo el silencio,
la naturaleza, el pensamiento, y de pronto descubrió qué era lo que le sucedía. Se apresuró a levantarse y se marchó alegre y feliz a casa. Cuando llegó, se sentó y escribió 2 cartas, una en una tarjeta postal y otra en papel normal. Una era su dimisión y la otra una carta al conde Rostov en la que le pedía oficialmente la mano de su hija con una nota adjunta para Natasha en francés. Ya sabe que la amo. Hasta ahora no me he atrevido a ofrecerle mi roto corazón, pero mi amor por usted lo ha animado de tal modo que me encuentro con fuerzas para consagrar toda mi vida a nuestra felicidad. Espero su respuesta. Esto, al igual que la otra decisión, eran un sacrificio para el príncipe Andrei. Dejar el ejército cuando había sido ascendido a general y le habían propuesto el cargo de general de guardia, cuando su reputación en el ejército era excelente, era una privación y una renuncia de todo lo anterior. Pero tanto más placer le causaba la idea de que renunciaba a todo eso. ¿A causa de qué? A causa de la idea de la que se había reído más de una vez al escucharla de Pierre, de que la guerra es el mal en el que solo pueden tomar parte las estúpidas armas y no la gente que es capaz de pensar por sí misma. Se sacrificaba de ese modo por la humanidad, y todo eso se encontraba ya en su ser, pero a causa de la impresión de la gitana, las nueces que había comprado y la cálida y ondulante sombra de las hojas había salido fuera, y así sería. Otro sacrificio era adentrarse en las disputas de la vida familiar. Si ella, como la gitana, estuviera allí, eso no sería un sacrificio. Le aterraba el futuro, pero decidió firmemente pasar por encima de todo, sobre la vulgaridad de los parientes de Natasha, sobre el disgusto de su padre. Se la imaginaba llorando y coqueteando con Pierre. No puedo vivir sin ella. Y la gitana de la blusa de cáñamo se relaciona con todas estas decisiones. En su casa siempre comían unos cuantos oficiales. La conversación trataba sobre la guerra con los franceses, sobre la reparación de los transportes, sobre los ascensos. Después de la comida, llegó el correo. Les felicito, señores. Se lo debemos a usted, excelencia. ¿Y usted, príncipe? Me ascienden a general y me fijan un destino. ¿Así que nos deja? Dijo el comandante del batallón, intentando aparentar tristeza. Les dejaría de todos modos, dijo el príncipe Andrei. Tómese la molestia de mandar el sobre. Disculpen. Comenzó a leer la carta. En ella se relataba la historia de la caída de Speransky y todos los planes de constitución, y se escribía sobre la guerra prevista para ese mismo año. Napoleón se ha acercado al Niemen. La guerra es inminente. ¿Quién la comandará? Pero ahora no es ninguna broma. No puede ser que tomen Moscú. No me puedo imaginar qué sucederá. Tiene suerte de estar en el ejército. Y yo, nada. No he visto a los Rostov. Están en el campo. Yo todavía tengo esperanzas. Esta carta agitó de tal modo al príncipe Andrei que perdió el aliento. ¿Acaso no iba él a tomar parte en esta guerra que decidiría el destino de la nación? ¿Y con quién va a entrar en esta batalla decisiva? ¿Con ese pequeño teniente? No. Él estaba por encima de eso. Tenía obligaciones consigo mismo. Fue a Bucarest y se encontró con Kutuzov en un baile anudándole la bota a una joven moldava. Se despidió fríamente y se marchó de permiso, dado que no aceptaron su dimisión. Capítulo 2. El conde estaba desesperado. Escribió a su esposa y ambos se pusieron a velar a Natasha como si se tratara de una enferma. El médico fue a verla, pero enseguida dijo que la enfermedad era normal. Era moral. Natasha comía y dormía poco, y no hacía nada.
permanecía sentada en el mismo sitio, haciendo de vez en cuando comentarios triviales. Si le recordaban al príncipe Andrei o a Anatol, se echaba a llorar enojada. Lo que más le gustaba era estar con su hermano Petya, e incluso a veces con él se reía. La otra persona con la que en ocasiones se animaba era Pierre. Pierre pasaba todo el día en casa de los Rostov y la trataba con una ternura y una delicadeza que solo Natasha apreciaba completamente. En la Semana Santa, Natasha celebró la vigilia, pero no quiso hacerlo con todos en la iglesia parroquial. Ella y su niñera consiguieron que les dieran permiso para ir de modo excepcional a una maravillosa iglesia que conocía la niñera en Uspenia, Naplotú. Allí había un sacerdote singular, muy austero y elevado, como decía la niñera. La institutriz era muy piadosa, y por eso permitieron a Natasha ir con ella. Todas las noches, con una vela, despertaba a las 3 de la madrugada a Natasha. Ella, asustada, pensando ¿no me habré dormido?, saltaba de la cama helada, se lavaba, se vestía y cogiendo un chal de tapiz, el espíritu del pensamiento humilde, recordaba cada vez Natasha, se enrollaba en él y lo anudaba. Viajaban en un trineo tirado por un solo caballo hasta la madrugada, y en ocasiones iban a pie por las calles oscuras y las heladas aceras. En Uspenia, Naplotú, donde ya los sacristanes, ya los sacerdotes y los feligreses conocían a Natasha, se detenía ante el icono de la Virgen María, incrustado en la parte posterior del coro, iluminada por la clara luz de pequeñas velas, y mirando el curvado, negro, pero tranquilo y de dulzura celestial, rostro de la Virgen, rezaba por ella, por sus pecados, por su maldad, por su vida futura, por sus enemigos, por todo el género humano y en especial por la persona a la que había causado un mal terrible. En ocasiones, a pesar de la severa protección de la niñera, hombres de bajo estrato se abrían paso hacia el icono ante el que rezaba Natasha y que usaban una gran parte de los feligreses, y sin reconocer en Natasha a una señorita, le golpeaban en los hombros cubiertos por el pañuelo de paño y susurraban «Madrecita». Y Natasha se alegraba, humildemente con sus delgados dedos, ponía cuidadosamente y aseguraba la vela que no quería quedarse quieta y con modestia, como una criada, escondía sus desnudas manos bajo el pañuelo. Cuando leían las horas, Natasha escuchaba atentamente las plegarias y trataba de seguirlas espiritualmente. Cuando ella no entendía, cosa que sucedía con frecuencia, por ejemplo cuando trataba de profanación, reflexionaba ante esas palabras, y su alma se estremecía aún más ante su vileza y ante la bondad del ininteligible Señor y de sus asuntos, y de sus santos. Cuando el diácono, al que ya conocía como si fuera un íntimo amigo, el diácono de cabellos castaños, que a cada rato se apartaba con la mano, enderezándose la casulla. Cuando el diácono leía «Alabado sea el Señor por el mundo entero», Natasha se alegraba de que ella era el mundo, igual que los demás. Oraba y se santiguaba alegremente. Se ponía de rodillas y seguía cada palabra sobre los que están de viaje por mar y tierra. En ese momento, ella recordaba con claridad y tranquilidad al príncipe Andrei, solo como ser humano, y rezaba por él. Cuando hablaban sobre nuestras personas queridas y odiadas, ella pensaba en su familia, como personas queridas, y en Anatol como persona odiada. Le causaba una alegría especial rogar por él. En aquel entonces, ella ya reconocía en él un enemigo. Y sin cesar, le faltaban enemigos para rezar por ellos. Añadió a su lista todos los acreedores y todos aquellos que tenían negocios con su padre. Después, cuando rezaba por la familia del zar, superaba cada vez sus dudas de por qué rezar tanto por ellos en particular,
y se inclinaba y se santiguaba, diciéndose a sí misma que eso no era más que orgullo, y que ellos eran igualmente personas. Con el mismo celo, rezaba por el sínodo, diciéndose a sí misma que ella también amaba y se compadecía del santo sínodo. Cuando leían el Evangelio, se alegraba y se regocijaba, pronunciando antes de la lectura las palabras «Gloria a ti, Señor», y se consideraba afortunada por poder escuchar esas palabras que tenían para ella un sentido especial. Pero cuando abrían las puertas del zar y alrededor suyo susurraban con devoción las puertas de la clemencia, o cuando surgía el sacerdote con las ofrendas, o cuando se oían las misteriosas exclamaciones del sacerdote tras las puertas del zar y leían el credo, Natasha agachaba la cabeza y se espantaba con alegría ante la grandeza y la ininteligibilidad de Dios, y las lágrimas se derramaban por sus delgadas mejillas. Ella no se perdía ni los maitines, ni las horas, ni las vísperas. Se postraba ante las palabras: «La luz de Cristo iluminará a todos», y pensaba con horror en el sacrílego que mirara en ese instante y viera qué sucedía sobre sus cabezas. Muchas veces al día pedía a Dios, el Señor de su vida, que la liberara del espíritu de la vanidad y que le concediera un verdadero espíritu. Seguía con horror la pasión de Cristo que representaban ante sus ojos. La Semana Santa, como decía la niñera, la pasión, el santo sudario, las casullas negras, todo esto influyó en el ánimo de Natasha de forma vaga y confusa, pero algo quedó claro para ella: que se haga tu voluntad. Señor, llévame contigo, decía ella con lágrimas en los ojos, cuando se confundía en la complejidad de todas estas felices impresiones. El miércoles le pidió a su madre que invitara a Pierre, y ese día, encerrada en su habitación, le escribió una carta al príncipe Andrei. Tras algunos borradores, se decidió por lo que sigue: «Me preparo para el gran misterio de la confesión y la comunión, y tengo que pedirle perdón por el mal que le he hecho. Prometí no amar a nadie más que a usted, pero fui tan depravada que me enamoré de otro y le engañé. Por el amor de Dios, perdóneme usted para este día y olvide a esta mujer que no es digna de usted». Esa carta se la dio a Pierre y le pidió que se la entregara al príncipe Andrei, que ella sabía que estaba en Moscú. Consiguió de su madre, sorprendida y asustada del furor religioso de su hija, el permiso para confesarse fuera de casa, con el padre Anisin en Uspenia, Naplotú. Allí, ella se confesó entre un cochero y un comerciante y su esposa, tras unos biombos en el coro. El sacerdote Anisin, cansado del pesado servicio, miró a Natasha cariñosa y negligentemente. La cubrió con su estola y escuchó con tristeza las confesiones que arrancaba de su pecho con sollozos. La absolvió con la breve y sencilla promesa de no pecar, que Natasha recibió como si cada una de esas palabras viniera del cielo. Fue andando a casa y por vez primera desde el día del teatro concilió el sueño tranquila y feliz. Al día siguiente volvió a casa aún más alegre tras la comunión, y desde aquel momento la condesa advirtió con alegría que Natasha comenzaba a animarse. Tomaba parte en los asuntos de la vida. En ocasiones cantaba, leía los libros que le traía Pierre, que se había hecho un habitual de la casa de los Rostov, pero ya no recuperó su anterior alegría y vitalidad. Ante los demás, tenía constantemente un aspecto y un tono de culpabilidad que daba a entender que todo era demasiado bueno para el crimen que había cometido. La historia de Natasha y Anatol abatió intensamente a Pierre. Además de su amor a Andrei, además de ese sentimiento más allá de la amistad que sentía hacia Natasha, además de la coincidencia de circunstancias
que le obligaban a tomar parte constantemente del destino de Natasha y de su participación en el arreglo de su matrimonio, le atormentaba la idea de que él era el culpable de ese conflicto, dado que no había sido capaz de prever lo que Anatol iba a hacer. ¿Pero podía haberlo previsto? Para él Natasha era un ser elevado y celeste, que había dado su amor al mejor hombre del mundo, el príncipe Andrei, y Anatol era un estúpido, grosero y falso animal. Algunos días después del suceso, Pierre no fue a casa de los Rostov y frecuentó con asiduidad los círculos de sociedad, y en particular la chismosa, es decir, la más alta sociedad. Allí ciertamente hablaban con una alegre conmiseración sobre Natasha, y Pierre, utilizando su talento, se sorprendió de cómo podían inventarse tales absurdeces sin fundamento, y relató tranquilamente que su cuñado se había enamorado de Natasha Rostova y había sido rechazado. Cuando volvió por primera vez a casa de los Rostov, estuvo especialmente alegre con la familia y con Natasha. No reparó en los ojos llorosos y el rostro asustado y se quedó a comer. Después de la comida, en voz alta y sin mirar a Natasha, contó que por todo Moscú se comentaba que Anatol le había hecho una proposición a Natasha, y como ella le había rechazado, éste, herido en su orgullo, había huido. ¿No advirtió cómo, al oír esto, a Natasha le empezó a sangrar la nariz y se levantó de la mesa? Ni cómo Sonia le miraba con ternura y devoción a causa de ello. Se quedó a pasar la tarde y volvió al día siguiente, y comenzó a ir diario a casa de los Rostov. Con Natasha era igual que antes, alegre y bromista, pero con el particular matiz de tímido respeto que adoptan las personas delicadas ante la desgracia ajena. Natasha le sonreía con frecuencia, a través de las lágrimas que parecía que siempre hubiera en sus ojos, aunque los tuviera secos. Sonia, ahora, después de a Nikolai, era a Pierre a la persona a la que más quería en el mundo, por el bien que le había hecho a su amiga, y se lo decía de manera confidencial. Él no hablaba nada con Natasha, ni sobre Anatol ni sobre el príncipe Andrei. Solo conversaba con ella, y comenzó a llevarle libros, entre otros su favorito, La Nueva Eloísa, que Natasha leyó con entusiasmo, y sobre el que hizo algunos juicios, diciendo que no entendía cómo podía Abelardo querer a Eloísa. «Yo podría», dijo Pierre. A Natasha le resultó extraño que Pierre hablara de sí mismo como de un hombre que también podía amar y sufrir. Él, para ella, no tenía sexo. Conversando una vez con uno de mis amigos, decidimos que el amor a una mujer purifica todo el pasado, que el pasado no es su... Él miró a Natasha a través de las gafas. Sonia se fue a propósito. Esperaba y deseaba que tuviera una explicación. Natasha se echó de pronto a llorar. «Piotr Kirillovich», dijo, «¿por qué engañarnos? Sé por qué dice eso. Pero eso no va a suceder nunca, nunca. No por él, sino por mí. Le amaba demasiado como para hacerle sufrir. Dígame solo una cosa. Amaba a... No sabía cómo llamar a Anatol y enrojeció ante su solo recuerdo. ¿Amaba a esa mala persona? Sí, dijo Natasha. Y no le llame mala persona. Me ofende. Pero no sé nada, nada ahora. De nuevo se echó a llorar. No entiendo nada. No hablaremos de ello, amiga mía, dijo Pierre. De pronto para Natasha resultó extraño ese dulce, tierno tono de niñera que utilizaba con ella. No hablaremos de ello, amiga mía, pero le pido una cosa. Considéreme como un amigo. Y si necesita ayuda, consejo, o si simplemente necesita descargar su alma con alguien, no ahora, sino cuando aclare su alma, piense en mí. Besó su mano y sacando un pañuelo del bolsillo del frac, se puso a limpiarse las gafas. Natasha estaba feliz con esa amistad y lo abrazaba.
aunque no concebía que Pierre era también un hombre y que esa amistad podía transformarse en otra cosa. Eso podía suceder, pero no con ese encantador Pierre. Ella sentía así sinceramente, pero no sabía qué era lo que sucedía en el alma de Pierre. Sentía eso de tal modo que le parecía que esa barrera moral entre hombres y mujeres, cuya ausencia sintiera tan dolorosamente con Anatole, en Pierre parecía ser infranqueable. Pierre iba todos los días a casa de los Rostov, y en especial últimamente, y así continuó hasta la primavera, cuando en Semana Santa recibió la carta que Natasha había escrito antes de confesarse con la petición de entregársela al príncipe Andrei. El príncipe Andrei no fue a casa de Pierre, sino que se alojó en un hotel y le escribió una nota en la que le pedía que fuera a verle. Pierre le encontró igual que siempre. Estaba algo pálido y enfurruñado. Caminaba arriba y abajo y por la habitación esperando. Sonrió débilmente al ver a Pierre, solo con los labios, y le interrumpió apresuradamente, no dejándole hablar en tono de broma y frívolo en un momento en el que había de resolverse un asunto en absoluto frívolo. Le llevó a la habitación de atrás y cerró la puerta. ¿No hubiera venido aquí? Así llamaba a Moscú. Me voy con Kutuzov al ejército turco, pero tengo que informarte de esta carta. Le enseñó a Pierre los garabatos de Natasha en un pedazo de papel gris. Estos garabatos llegaron después del nombramiento. Allí estaba escrito: me dijo que era libre y que le escribiera si me enamoraba de alguien. Me he enamorado de otro. Perdóname. N. Rostova. Era evidente que la carta había sido escrita en un momento de crisis moral y su lacónica brutalidad era por lo tanto más disculpable, pero también más dolorosa. Discúlpame si te importuno, pero créeme que para mí es más difícil. Su voz tembló. Y como enojándose por esa debilidad, continuó con decisión de un modo sonoro y desagradable. Recibí la negativa de la condesa Rostova y me llegaron rumores de que tu cuñado buscaba su mano o algo parecido. ¿Es eso cierto? Se frotó la frente con la mano. Aquí están sus cartas y su retrato. Lo sacó de la mesa y dándoselo a Pierre, lo miró. Le temblaba el labio inferior cuando se lo dio. Devuélveselo a la condesa. Sí. No, dijo Pierre. Está exaltado, Andrei. Ahora no puedo hablar con usted. Tengo una carta para usted. Aquí está. Pero antes debo decirle... estoy muy tranquilo. Déjame leer la carta. Se sentó y fríamente, con rabia y de un modo desagradable, como su padre, se echó a reír. No sabía que esto había llegado tan lejos y que Anatol Kuragin no se dignó a pedir la mano de la condesa Rostova, dijo Andrei. Resopló unas cuantas veces por la nariz. Bueno, está bien, dijo él. Dile a la condesa Rostova que agradezco mucho el buen recuerdo que guarda de mí, que comparto totalmente sus sentimientos y que le deseo lo mejor. Es algo descortés, pero discúlpate por mí, querido amigo. Yo no podré Y sin terminar la frase, se dio la vuelta. Andrei, ¿acaso no puedes comprender ese arrebato de muchacha y esa insensatez? Y sin embargo ella es un ser encantador y honrado. El príncipe Andrei le interrumpió. Se echó a reír con rabia. ¿Y qué? ¿Pedir de nuevo su mano? ¿Perdonar? ¿Ser magnánimo y todo eso? Sí, eso es muy noble, pero yo no soy capaz de andar por las pisadas de otro. Y además de todo, la amistad. ¿Dónde se encuentra ahora el señor? ¿Dónde está ese? Bueno. Y una terrible luz refulgió en los ojos del príncipe Andrei. Vete, Pierre. Vete. Te lo ruego. Pierre le obedeció y se marchó. Le estaba resultando muy doloroso y se daba cuenta de que no podía ayudar.
salió y ordenó que le llevaran a casa de los Rostov, sin saber él mismo para qué, pero queriendo ver a Natasha, no decirle nada y volver, como si solamente al verla pudiera adiestrarle en lo que debía hacer. Pero no encontró a los Rostov y volvió a donde se encontraba el príncipe Andrei. Volkonsky estaba sentado a la mesa, completamente tranquilo, y desayunaba solo. Bueno, siéntate, y ahora hablaremos como es debido, dijo él. Pero sin él mismo advertirlo, no pudo hablar de nada y no dejó hablar a Pierre, sobre todo lo que empezaban a hablar. Andrei tenía una breve, burlona y desesperanzadora palabrita que para Pierre, que se encontraba tan cercano a ese estado, aniquiló todo el interés por la vida y le mostró en toda su desnudez el terrible y embrollado nudo de la existencia. Tales palabras y pensamientos solo pueden actuar en un alma envenenada de desesperación, ya que algunas veces pueden ser incluso cómicas. Después de hablar de su padre, Andrei dijo: ¿qué se puede hacer? La quiere, y por eso atormenta a la princesa María. Así debe ser, al parecer. La araña se come a la mosca, y mi padre devora la vida de la princesa María, y ella está satisfecha. Ella se come a su Dios con pan y vino, por más que su padre la humille y la haga sufrir. Al parecer, así debe ser. También habló de sí mismo. Solo me hacía falta ponerme las charreteras de general, y todos suponían que era general y sabía algo, pero yo no sirvo para nada, aunque de todos modos hay muchos peores que yo. Sí, todo lo mejor en el mejor de los mundos. Así que voy a tener el placer de encontrarme a tu querido cuñado en Wilno. Está bien. ¿Y tu encantadora esposa, querido? Tendrías ventaja si viviera contigo una buena mujer. Eso es aún peor. Bueno, adiós. ¿O acaso te quedas? Dijo él levantándose y fue a vestirse. Pierre no conseguía idear nada. A él le estaba resultando casi más duro que su amigo, y aunque no se esperaba que el príncipe Andrei se tomara ese asunto de manera tan dolorosa, al ver cómo se lo tomaba, no le sorprendió. Sin embargo, yo soy el culpable de todo, y no puedo dejar esto así, pensó él, recordando lo fácil que le parecía la reconciliación y cómo ahora le resultaba imposible. De todos modos, tengo que hacer lo que había pensado. Recordó el discurso que había preparado con anterioridad y fue a decírselo al príncipe Andrei. Él estaba sentado y leía una carta. Un criado hacía las maletas en el suelo. Volkonsky miró con enfado a Pierre, pero Pierre comenzó a decir con decisión lo que quería decir. ¿Recuerda nuestra conversación en San Petersburgo?, dijo él. ¿Recuerda la Nouvelle Heloise? Lo recuerdo, respondió apresuradamente el príncipe Andrei. Dije que hay que perdonar a la mujer caída. Dije eso, pero no dije que yo pudiera perdonarla. Yo no puedo. Andrei, dijo Pierre. Andrei le interrumpió. Si quieres ser mi amigo, nunca más me hables de esto, de todo esto. Bueno, adiós. ¿Está ya preparado?, le gritó al criado. Aún no. Te dije que lo tuvieras preparado, miserable. ¡Fuera! Adiós. Pierre, perdóname. Y en ese instante fue hacia Besújov, le abrazó y le besó. Perdóname. Y condujo a Pierre a la antesala. Pierre no le vio más y no habló a los Rostov de su encuentro con él. A causa de la no liquidación de la venta de la casa, los Rostov pensaban partir de Moscú, pero no lo hicieron. Pierre también estaba en Moscú e iba a diario a casa de los Rostov.